Ha llegado el momento de presentar nuestro próximo invitado. Yo diría que es un invitado de lujo, porque ha sido un político con una trayectoria bastante posicionada en el país, una persona bastante preparada. Así que no voy a hablar mucho de él para que ustedes sepan de quién se trata. Él es Max Puig, él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Amén, gracias. Tener a Max en nuestro programa para nosotros es mucha importancia, sabiendo que estamos frente a una figura que ha marcado historia en el país, un gran intelectual, un gran bochista desde sus orígenes, un hombre que marcó, digamos, un hito en cuanto a la manera de cómo hacer política. Max, ahora te estamos mirando más en asuntos medioambientales, cambios climáticos, del político que estuviste siempre, incluso con aspiraciones presidenciales, de un partido político también. ¿Cómo ha sido eso? Explícanos en qué está Max Puig en este momento. Max Puig es el presidente del partido Alianza por la Democracia. En el giro democrático que tuvo el país en el año 2020, a raíz de todo el proceso que condujo a la elección del presidente Luis Abinader, hizo causa común con el conjunto de agrupaciones políticas y sociales que respaldó ese cambio, esa transición. Y Max Puig en la actualidad es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Debo decir que es el Consejo, quizás, y eso ayuda a entender las cosas. Si hay un problema, si hay una cuestión crucial en el mundo hoy, es el tema del cambio climático. En el sentido de que desde hace cerca de 2 siglos se han venido alterando las condiciones básicas en que funciona el planeta. Y eso a causa de que en el mundo se ha desarrollado una forma de producción, que es la producción industrial. Es decir, todas las sociedades anteriores hasta hace 2 siglos fueron siempre sociedades agrícolas. Todas fueron sociedades basadas en la agricultura. Pero desde hace 2 siglos, y la sociedad siempre fue rural, pero desde hace 2 siglos en el mundo impera otras formas de producción que reposan en la energía, reposan en la electricidad, porque las industrias funcionan en base a la energía. Por eso se dice que las sociedades actuales son energívoras, son grandes consumidoras de electricidad. Pero esa generación de electricidad para hacer funcionar las fábricas, que son el nervio fundamental del mundo actual, ha generado un trastorno en el planeta. Se ha cambiado el metabolismo, los equilibrios del planeta se han alterado, porque la industria, y en particular la generación de energía para mover la industria, hace que se produzcan en demasía, en exceso, unos gases que son naturales. Y esa generación excesiva de gases, que son el carbono fundamentalmente y otros, han hecho que se cree una especie de capa sobre el planeta. Y esa capa aísla el planeta. Y lo aísla en el sentido de crear un clima artificial en el planeta, un clima superior al que ha regido hasta ahora. Y eso trae como consecuencia que esos gases producen una especie de efecto invernadero. Nosotros sabemos lo que es un invernadero. Es un espacio controlado. Es decir, puede hacer frío afuera, el invernadero cubre un espacio y se crea un clima artificial ahí dentro, más caluroso. Por eso se pueden, por ejemplo, cultivar tomates en medio del invierno, o se pueden cultivar ajíes en medio de un espacio frío. Entonces, eso es lo que se llama crear un efecto invernadero, ese efecto de un calor en un espacio. Ahora ese espacio es todo el planeta. El mundo está más caliente y se sigue calentando cada día. Y eso está trastornando todos los efectos de la vida. Entonces, todos los países han tenido con muchos peligros.
Y eso ha trastornado, todos los países los está trastornando y todos han tenido que ocuparse de ese tema. Entonces a mí se me solicitó que me ocupara de ese tema en la República Dominicana. Me estoy ocupando como vicepresidente ejecutivo de un consejo que se creó para esos fines. El presidente del consejo se llama Luis Abinader, es el presidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Yo, por delegación de él, soy el vicepresidente ejecutivo. El secretario de ese consejo es el ministro de Medio Ambiente. Y en ese consejo están el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central. Entonces, para ocuparnos de ese fenómeno que está trastornando la vida en todas partes. Por eso, yo he entendido que esa es una tarea importante, de mucha responsabilidad, y estoy al frente de ese Consejo Nacional para el Cambio Climático. Sigo en mis responsabilidades de presidente de la Alianza por la Democracia. Desde ese punto de vista es un partido, ¿verdad?, activo, es un partido propositivo, hace muchas propuestas. En fin, y he sido invitado para hablar, ¿verdad? Claro que sí. Del cambio climático, pero me pueden preguntar lo que ustedes deseen. Yo estoy a la disposición de ustedes. Excelente. Bueno, hablando de cambio climático, como usted acaba de decir, el mundo ha cambiado. Me gustaría saber en este sentido cuáles tal vez serían los pasos que República Dominicana daría para aportar su granito de arena y tal vez ir reduciendo o tomando medidas con relación al tema del cambio climático, porque incluso hubo un convenio París que se firmó en el año 2016 en los Estados Unidos, donde todos los países, ¿verdad?, firmaron este convenio con el compromiso de elaborar estrategias y políticas a favor del medio ambiente y así evitar lo que es el cambio climático. República Dominicana también fue parte del mismo. Me gustaría saber cómo vamos. Bueno, el cambio climático ha sido generado fundamentalmente por un modo de producción, Sí. por la producción industrial, capitalista, aunque después cuando se desarrollaron los países socialistas adoptaron la misma lógica. Entonces, todos los países del mundo se han enfilado en esa dirección, pero son los países capitalistas más industrializados, más desarrollados, los que han generado el fenómeno. Otros países como el nuestro sufren el fenómeno, es decir, recibe las consecuencias, pero se han establecido acuerdos entre todos. Y en el Acuerdo de París, precisamente, los países están clasificados en dos. Son dos listas. Una lista se llama Anexo 1 y la otra lista se llama Anexo 2. Anexo 1 son los países de Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, los países industrializados. Los países Anexo 2 son los países como el nuestro. Todos estamos comprometidos en enfrentar la situación, ¿verdad? Ahora, todos los países están asociados en base a un principio del derecho internacional, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables, tenemos responsabilidades, pero las responsabilidades de unos no son las responsabilidades de los otros. Los países que han generado el problema son los que tienen más responsabilidades. Los que no lo hemos generado, también compartimos el acuerdo, pero no se nos puede pedir que aportemos lo que los otros aportan. Por ejemplo, de esa emisión de gases de efecto invernadero que dañan el planeta, República Dominicana emite el 0.06% del total mundial. 0.06. Bueno, 0.06 es casi nada, ¿eh? Ahora, sí, somos todos responsables. Pero los del grupo que han generado el fenómeno, ellos tienen la responsabilidad, asumieron la responsabilidad de aportarle a los países como el nuestro recursos necesarios para enfrentar la situación. Esos recursos son financieros, pero también son capacidades técnicas, que podamos hacer las cosas mejor. República Dominicana, como firmante del Acuerdo de París, se comprometió, como todos los países del mundo, en la más reciente reunión, en la que asistimos ahora en el mes de noviembre,
en Egipto, en Sharm el Sheikh, que fue la reunión llamada la COP27. En esa reunión, la República Dominicana, pues presentó, ¿verdad?, sus logros en la materia. ¿Cuáles son esos logros? Cada país se ha comprometido a presentar lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. ¿Qué es eso? Eso es un instrumento de planificación, es un plan de cómo el país va a actuar hasta el año 2030 en la materia. Y ahí dice que como República Dominicana va a reducir sus emisiones, que, aunque como digo, son escasas, es 0.06. Los grandes emisores son los Estados Unidos, Europa, ahora China, la India, porque son países que son muy grandes y se están industrializando, pero República Dominicana ha presentado su contribución. Generalmente eso se dice en inglés, las siglas son en inglés, NDC, no corresponde a Contribución Nacionalmente Determinada, pero es en inglés. Y esa NDC, esa National Determinate Contribution de la República Dominicana, dice cuál es nuestro plan, a qué nos hemos comprometido. Ahora, ese compromiso es para reducir las emisiones, pero también para adaptar el país a las nuevas circunstancias. Y esto implica trabajos en muchas direcciones. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más claro. La República Dominicana vive del turismo. El turismo dominicano es de sol y playas, en lo fundamental. Las playas dominicanas hoy están amenazadas, están en proceso de erosión. Algunas playas están llamadas a desaparecer, no en el largo, sino en el corto plazo. Entonces, para un país que vive del turismo, es muy preocupante. Eso es como afectarlo en su columna vertebral. Y eso requiere pues, que todas las actividades productivas, sociales, se hagan tomando en cuenta eso. Pero así como digo que está afectado el turismo del país, está afectada la agricultura del país. Todas las infraestructuras que se construyen están afectadas porque ahora hay más ciclones, son más poderosos, son menos previsibles. Los ciclones, por ejemplo, no los ciclones, su mayor frecuencia y su mayor potencia son un resultado del cambio climático. Como digo, no los ciclones que existen desde siempre, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo. Pero hay más ciclones ahora. Por ejemplo, hoy día, el promedio de ciclones por año en la región del Caribe es de 14.5. Alto. Ahora hay 14 ciclones por año, 14 y medio, promedio. Pero hace 15 años eran 9. Sí. Los ciclones en 15 años han aumentado en un 50%. La temporada ciclónica ahora es más larga. Antes terminaba en noviembre, pero hace varios años. En diciembre tuvimos ciclones en diciembre y hubo hace varios años 2 ciclones categoría 5. Y categoría 5 en la clasificación de los ciclones son los ciclones más potentes, los más destructivos. Era raro un ciclón categoría 5. Hace pocos años hubo 2 ciclones en categoría 5 en diciembre, cuando se suponía que ya no debería haberlos. Entonces, como digo, esto es un trastorno. Son todos los equilibrios del planeta que se han transformado. Y entonces República Dominicana está actuando en una discusión, si se quiere, mundial con todos los países sobre este tema, pero está asumiendo también su responsabilidad propia, definiendo su plan, su NDC, definiendo un plan también a largo plazo. Y esto es un trabajo que no le corresponde a ningún ministerio en particular, sino a todos. Porque agricultura, salud, industria, energía y minas, economía, hacienda, o sea, tienen todos que ocuparse de este tema. Ayer yo participé en una actividad muy importante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque se está estableciendo, se está modificando
ya hay un proyecto para modificar toda la reglamentación de construcciones en la República Dominicana. Y por primera vez establecer una reglamentación para la construcción de los puentes que no existía. En el país hay 850 puentes y cada vez que hay un ciclón o un fenómeno atmosférico extremo, se ven afectados. Se ven afectados, muchos se caen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta las regulaciones acerca de cómo se construye hay que modificarlas para adaptarlas a las nuevas amenazas que son mayores. Como ustedes comprenderán, es un trabajo el que me toca, muy diverso, muy exigente, pero muy exigente, pero al mismo tiempo yo diría apasionante. La responsabilidad es muy grande y de hecho en vez de trabajar en una sectorial específica, o sea, yo prácticamente trabajo en cuanto a lo que tengo que hacer con por lo menos la mitad del gobierno. Tengo que interactuar. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Creo que es muy importante, no creo, es algo muy importante y esto nos lleva desde los escenarios mundiales, como estábamos en Egipto hace un mes, nos lleva desde los escenarios mundiales hasta las pequeñas comunidades de la República Dominicana. Yo lo mismo debo estar en la Loma del Firme, en San Francisco de Macorís, como debo estar en Jacagua, en Santiago, o en Boichío, en la provincia de San Juan, o en Egipto, en una negociación internacional. De eso se ocupa el Consejo, y eso es lo que yo estoy haciendo. Y ya sobre los planes, bueno, pues habría que ver cada plan en particular. Brevemente, ahí Sí. usted dice que pues está tratando de llevar lo que es a concientización y adaptando al país, o sea, Sí. en el caso concientizando a los ministros, pero también de la mano no han pensado también educar a una población, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, la importancia de lo que es el cambio climático, el no tirar basura, o sea, eso es un sinnúmero de cosas también integrales que van de la mano, pero también creo que deben de llevar a cabo también una educación a la población. Sí. ¿Han pensado también? Forma parte porque, bueno, en sentido general, nunca nadie hace nada solo. Sí. Todo, el ser humano es un ser social, todo lo hacemos con otros. Pero frente a un tema que toca tanto todas las facetas de la vida, pues con más razón de trabajar de manera articulada con los demás. Nosotros articulamos con el gobierno, el Consejo para el Cambio Climático es un consejo intergubernamental, pero articulamos con la sociedad civil, hay un comité de apoyo al cambio climático formado precisamente por universidades, por el empresariado, por ONGs. Y esto es vital y justamente todos tenemos responsabilidad. El gobierno nacional, los gobiernos locales, las empresas, las universidades, pero las personas también. Y entonces en ese sentido, esa concientización, esa toma de conciencia, y no solamente toma de conciencia, esa acción particular, Ese compromiso. ese compromiso, juega un papel fundamental, porque recursos básicos hoy están en entredicho, están amenazados, y voy a poner el ejemplo del agua. El agua está absolutamente amenazada en el mundo entero y en República Dominicana también. Nosotros tenemos 158 municipios y 230 y tantos distritos municipales, y no hay uno solo. Recalco, no hay uno solo que tenga un manejo y un tratamiento adecuado de los desechos sólidos, de la basura. Se están tomando medidas, se aprobó una ley de residuos, se aprobó el reglamento. No digo que no se está trabajando, al contrario, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero todavía no hay un solo municipio del país que maneje bien la basura. Y eso daña lo que se ha dado en llamar las aguas blancas, las aguas de ríos y arroyos. Pero si se dañan las aguas blancas, se dañan las aguas azules, las aguas del mar. Y cuando los ríos contaminados, las aguas de los ríos contaminados llegan al mar, es decir,
dañan las playas, Así. porque se destruyen los corales, y los corales son la barrera natural de protección de esas playas, que son nuestro sustento a través del negocio turístico. Claro. O sea que realmente, y en esto juega un papel fundamental esa toma de conciencia y esa acción del ciudadano. Cualquiera dice, bueno, yo tiro la basura va al río, pero esa acción individual particular del que tiró la basura, cuando se convierte en la acción de 11 millones de personas, son 11 millones, todos nosotros, lo que estamos destruyendo, la base natural que sirve de sustento a nuestra vida. Entonces, ahí hay algo, ¿verdad? Algo importante que hacer. Y cuando yo decía a inicio del programa que les agradecía la oportunidad de expresarme a través, ¿verdad?, de este canal y de este programa, lo estoy diciendo en ese sentido, en que esto no es un asunto solo del gobierno, esto es un asunto de todos nosotros, aunque naturalmente el gobierno tiene una responsabilidad de encabezar todo. Si el gobierno no hace nada, la gente menos. Mira, Max, Sí. sin lugar a duda, tenemos un cambio climático y eso nos afecta. Eso nos afecta, pero ¿qué hacer? Tú hablabas de los vertederos y la basura. ¿Qué hacer con estos vertederos y también con estos vehículos públicos y privados que tenemos en la calle emanando ese humo, ese dióxido de carbono para controlarlo? 100 años tienen esos vehículos. Sí, tú lo ves, un humo negrecito. Sí. Bueno, ese humo en el mundo entero va a desaparecer cuando los vehículos no sean vehículos, ¿verdad?, de gasolina y de gasoil. Los vehículos eléctricos no emiten gases. En ese sentido, esa contaminación no existe. Hay países en los que ya no se van a vender más vehículos de combustión dentro de 10, 12 años. Ahora, ustedes saben lo que significa cambiar todos los vehículos del mundo entero. Lo que eso implica en términos de intereses. Entonces, ahí nosotros vamos al tema de que sí, es un asunto, uno dice, es un tema natural, es la naturaleza que es afectada, pero ¿por qué y por quién? Es afectada por una forma determinada de producir, pero esa forma de producir tiene nombre y apellido. Es decir, hay personas y empresas que justamente toda su vida está organizada en torno a eso. Entonces, es decirle a todo el aparato productivo mundial, mire, como usted está produciendo, no puede seguir produciendo. Pero ese aparato productivo también es el que controla los gobiernos del mundo entero. Ojo. Sí. Entonces hay un problema de fondo. Es un problema económico, político, social. Entonces, eso significa también que para cambiar eso, hay que cambiar las relaciones, vamos a decir, de fuerza que existen en el mundo. Es decir, esos son cambios, al final son cambios políticos. Y esos debates que se dan, como ese debate en que yo estaba en Egipto, es un debate donde se enfrentan fuerzas de países, de empresas, y al final, si no se modifica esa correlación de fuerzas, si los gobiernos no asumen o no asumimos esas posiciones transformadoras de esas empresas, vamos a decir que son la estructura de la producción en el mundo, pues el deterioro va a seguir. Lo que estoy diciendo es que esto es una batalla, una batalla, al final es una batalla política, y esto cuesta, la decisión cuesta, pero si no se toma la decisión va a ser peor. Mira, Max, precisamente como tú has planteado, estaba observando bien, hay un discurso que es romántico del medio ambiente y los efectos invernaderos, donde tú mismo has dicho, los países que más daño le hacen al planeta son los que menos hacen para su recuperación. Ahora, en el caso particular dominicano, fíjate, nosotros tenemos un gran problema en la cordillera central. Ahí está la Reserva Científica de Mano Verde, donde hemos hecho trabajo, pero hay un problema de conuquismo. Y cuando te dicen, te asignan una zona de reserva,
Dice, está la reserva, entonces luego viene el área de amortiguamiento. Y científicamente el área de amortiguamiento debiera tener el mismo trato que la propia reserva. Aquí no se respeta nada de eso. Entonces, frente al tema del coduquismo, que crea todos los problemas, ¿no?, de la erosión de los suelos, hay fondos internacionales que nosotros hicimos propuestas hace años, debieran darle a los campesinos, pagarle para que capturen monóxido de carbono, ¿no?, para que lo capturen con la siembra de árboles, y por eso debieran recibir dinero mensual. Pero nunca se ha hecho nada de eso. Ahora te concluyo. Sí. Yo estuve en un evento en España y en Portugal, donde planteamos a grosso modo el compromiso mundial, y hay un premio de cara al turismo que se llama el premio de bandera azul a las playas, ¿no? En ese momento solamente la gente de Valladolid fueron los primeros. Los primeros que tenían el premio de bandera azul, que cumple todos los procedimientos de limpieza para el turismo. Yo no sé si ya, bueno, hablaré con José Ramón, que era el director, el presidente de eso en España, para ver si se ha relajado el premio, porque ya aquí hay mucha bandera azul que va en contra de lo que es esa realidad de cómo se están afectando, digamos, aquí se está depositando desechos sólidos directamente en el mar. Sí, bueno, has planteado varios temas importantes al mismo tiempo, es decir, aprovecharte, Max. No, pero es que los temas están conectados, y es normal que te expreses de esa manera, porque los temas están... Pero dentro de eso yo diría, me voy a ir a un tema que tiene que ver con la misma estructura social. La República Dominicana es uno de los países de América Latina que más ha crecido económicamente, no en los últimos 20, en los últimos 60 años. República Dominicana ha crecido a un 5% promedio anual. Es mucho, 5% cada año es mucho, realmente. La República Dominicana en ese sentido, en muchos aspectos ha cambiado. Las ciudades son distintas, están llenas de carros, como se decía. La esperanza de vida ha aumentado, hay en algunos aspectos mejores condiciones de vida en algunos aspectos. Pero la República Dominicana en realidad, aunque ha crecido mal. Esa es la verdad. Hemos crecido mal. Sí. Pero hemos crecido mal. Entonces, y hemos crecido mal porque hemos generado riquezas, muchas, pero esas riquezas se han concentrado y hemos reproducido la pobreza. Y ese crecimiento se ha hecho a expensas o en detrimento de nuestra propia naturaleza, que al final es la base que nos sirve de sustento para la vida. Es decir, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Profundo eso que tú estás diciendo. Y en detrimento de la propia población. Porque todo ese crecimiento se ha sustentado en un modelo económico basado en bajos salarios. Es un país que ha crecido, tiene más recursos, los recursos se han concentrado, pero este es un país de gente pobre. ¿Así mismo es? Este es un país de gente pobre. Aunque en las estadísticas internacionales el país ahora es calificado como un país de renta media, eso quiere decir que no somos tan pobres, pero al no ser tan pobres, no somos, hemos perdido el derecho, ¿verdad?, a ser beneficiarios de buena parte de la cooperación exterior, porque ya no somos tan pobres, ya no lo necesitamos tanto. Pero cuando uno ve cuántas tarjetas se van a repartir ahora, en diciembre, y uno ve cuánta gente está deseosa de recibir 1.500 pesos. ¿Qué usted dice que 1.500 pesos. Entonces, cuando uno ve que hay millones de personas que están aspirando a 1.500 pesos para el día de Navidad, quiere decir que hay mucha gente pobre. Sí. Y son millones, porque se van a repartir millones de tarjetas. Si se reparte 1 millón de tarjetas, quiere decir que hay 5 millones de personas. Porque la población, la familia tiene un promedio aquí de 4.3. 1 millón de tarjetas equivale a 4.300.000 personas. Y en un país de 11 millones, 4 millones y pico, es mucho, es mucho. Entonces esto es un país pobre.
Entonces nosotros tenemos que decirlo, porque el que no admite su realidad, el que no ve el problema, no puede resolver el problema. Ahora, la raíz de eso no está en esas personas, porque esas personas no son pobres porque quieren serlo, esas personas son empobrecidas. Y han sido, no son pobres de entrada, es decir, han sido empobrecidas por un modelo de organización social. Entonces, hasta que ese modelo de organización social no se modifique, aquí y en todos los países del mundo, problemas como el cambio climático se van a seguir agravando, porque mientras un problema de ese tipo no se resuelva, habrá conuquismo, y podrán venir todas las ayudas internacionales y todos los pagos, pero si ese problema de fondo está ahí, es decir, vamos a estar, sí, acercándonos, paliando, pero no vamos a estar yendo al fondo. Por eso es que, en definitiva, el tema del cambio climático es un tema de carácter económico-social, aunque toque la naturaleza, pero la cuestión de fondo no es natural. La cuestión de fondo ha sido producida por los seres humanos, por la forma en que está organizada la economía, por la forma en que está dividida la sociedad, los grupos sociales, los que concentran las riquezas, los que han sido despojados de ellas, los que no tienen acceso al bienestar. Ese es el fondo del problema. Entonces, y cuando uno ve otros temas que se discuten, la corrupción, y uno dice, ¿qué tiene que ver la corrupción? Sí, porque la corrupción es la que hace que se distraigan los recursos que se necesitarían para enfrentar esas situaciones. Eso es la corrupción la que hace que esos recursos se vayan por otro lado. Se vayan por otro lado. Entonces, ahí es donde se conecta. El hecho de que, o sea, una función como la que yo desempeño y una posición política como la que ostento desde el punto del problema tú, porque te sale el bochismo y el sociólogo. El sociólogo en un contexto donde tú sabes que las autoridades muchas veces se van a quedar en el discurso. Por eso me gustaría, ya que el tiempo se nos está yendo más, evalúanos también de cara al 24, qué es lo que va a pasar, porque hay una dispersión amplísima del pensamiento político bochista que anda como disperso por diferentes lugares. Y la Junta está solicitando en ese tenor ahí mismo presupuesto para las próximas elecciones y está diciendo de que se le tiene que dar para que lo puedan organizar y eso peligra. Demasiada cosa junta. Quiero aprovechar. No queda poco tiempo y me veo obligado a responder en titulares. No, y más de 240.000 millones en bienestar social. Brevemente. A grosso modo. Sí, bueno. Realmente el país estaba siendo llevado a un callejón sin salida y el país reaccionó a través de toda una serie de movilizaciones y eso produjo el cambio político gubernamental que se produjo en el año 2020 sobre la base de una serie de promesas básicas, de una promesa de seguridad y bienestar, en el sentido de seguridad porque el país estaba en medio de la pandemia, la gente... Seguridad personal, salud, enfrentar eso, era lo primero, y seguridad en todos los ámbitos. Es decir, ese reclamo de seguridad, es decir, yo creo que fue fundamental, y un reclamo de ética, de honestidad en el manejo de los recursos públicos, y un reclamo de democracia, en el sentido de que de participación. Yo creo que esos fueron los reclamos fundamentales, los reclamos y las promesas fundamentales del proceso del año 2020 y fue lo que produjo la instalación del gobierno actual. El gobierno actual y yo como parte de él, es decir, tenemos que responder frente a eso. Y cada uno desde su lugar, como la sociedad tiene sus responsabilidades. Aquí cada uno tiene que hacer lo suyo. Y yo digo que solamente si cada uno le pega bien a su clavo, es que entre todos vamos a construir el edificio. Es decir, aquí... en lo que hay que hacer es una construcción colectiva conducida naturalmente por el gobierno. Se está en ese proceso, los niveles de cumplimiento no son los mismos en cada área, en algunas áreas se ha avanzado más rápido, en otras menos, pero ese es el proceso. Y lo que vaya a pasar aquí, es decir, en términos electorales en el 2024 va a ser el balance de eso, va a ser el resultado de eso. ¿La Junta? Bueno, la Junta es el otro aspecto. Justamente la Junta tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es decir, la Junta, los miembros de la Junta están ahí para hacer justamente esos estimados, ver qué se necesita, qué hay que hacer, y dicen se necesita tanto, y eso hay que responderlo.
Sí, porque de otro modo eso nos pone en peligro de elecciones defectuosas. No es que aquí las elecciones sean perfectas, no voy a entrar en ese detalle, pero siempre han tenido, ¿verdad? Siempre han tenido sus bemoles, siempre han tenido sus problemas. Y para superar esos problemas se necesita una buena planificación y los recursos correspondientes. La Junta está haciendo su trabajo al reclamarlo y eso hay que atenderlo. Bueno, Mapuy, yo creo que usted va a tener que... Yo me quedé con tanto eso de seguir hablando con muchas usted. cosas más. Y de verdad, gracias por haber estado con nosotros hoy. De verdad, interesante entrevista. Reitero, gracias a ustedes. Me imagino que Te esperamos pronto para que nos analice el contexto histórico del no miren atrás y un pueblo tratando de mirar hacia atrás.